volver a agradecer a Caro, que ha sido como súper fácil primero ponerme en contacto contigo y después que diste el sí con mucha facilidad. Y bueno, pues es una alegría porque voy a entrar ya un poco con la primera pregunta que te quiero hacer, y es que, bueno, el libro es, para quienes no lo conozcáis, que se llama ¿Dónde está mi tribu? Maternidad y crianza en las sociedades individualistas, creo. Se editó, primera edición 2013, y hasta el 2019 ha habido un total de 12 ediciones. Entonces, bueno, pues yo quería empezar un poco por ahí. A mí me llegó el libro después de... Bueno, es que los he tenido muy seguidos, como que después del segundo también. Y fue como un súper alivio encontrarlo. Pero te voy a preguntar a ti, bueno, me lo recomendaron, era como el libro leído entre mujeres que estaban en el activismo feminista, de alguna manera, y yo te quería preguntar por qué si crees que esta amplia acogida que ha tenido el libro es porque existía un vacío en torno a este tema de la maternidad, y cuál sería ese vacío. Claro, claro, sí. Tú sí. Pues, bueno, nada, muchísimas gracias, Carmen, y gracias a Ani, que me ha sacado a comer, y muchas gracias por la invitación y por todo. Que me ha gustado venir, no sé por qué, o sea, porque me caíste simpática por mail y todo, y me parece una gente muy maja. Y efectivamente, una gente muy maja. Bienvenido. Y respecto a la pregunta, bueno, no sé si, o sea, yo creo que lo que faltaba a lo mejor, y a lo mejor por eso el libro mío tuvo éxito y tuvo como mucha difusión, era una manera de hablar de maternidad que para las mujeres que buscábamos una forma más dedicada o más intensa de dedicarnos a la maternidad, pero que tampoco nos valía esa especie de maternidad negada del ideal de la maternidad del que habéis estado hablando casi siempre, porque o sea, digamos, o sea, si lo hablo de generaciones simplifico de alguna manera, pero a la vez yo creo que se entiende bien, ¿no? Yo creo que ha habido una generación de mujeres que en España es como quizá más tardía que lo que pudo ser en Estados Unidos o en Alemania, que acceden ya a saco al mundo laboral, tienen menos hijos, es cuando está ya el divorcio como fenómeno muy difundido, etcétera, tal. Mujeres que necesitaban realmente liberarse de un montón de carga, de un montón de basura, de un montón de porquería de la que había que liberarse, y en ese momento pues la maternidad es lógico que se conceptualice un poco más como algo bastante esclavo, bastante duro, y ahí empieza a haber pues todo este pues yo qué sé, eso de que los niños, o sea, estorban de alguna manera, ¿no? O sea, realmente si estudias como los consejos de crianza a lo largo de la historia, siempre hay como un vaivén, ¿no? Entre un polo muy, que yo lo decía en el libro, adultocéntrico y niñocéntrico, ¿no? El adultocéntrico, que es como que tú tienes que llevar tu vida, el niño estorba, pues aquí tienes una serie de dispositivos y técnicas para que estorbe lo menos posible, ¿no? Y por otro lado está el mega niñocéntrico de el niño como ese fenómeno prodigioso de la naturaleza, que todo es bueno en él o en ella, y no hay nada malo ahí, solamente como adulto o adulta solo tienes como que acompañar en su desarrollo virtuoso, ¿no? Y tú estás ahí como su felpudo para que avance por la vida, ¿no? Entonces, claro, cuando no te encaja la maternidad desapegada, ¿no? Y dices, pues que yo quiero criarlo yo, no quiero meterlo en una guardia desde el principio, no quiero dedicarme a esto, ¿no? Es una parte de mi vida a la que no quiero renunciar y ni compartimentar tanto, ¿no? Entonces, lo que te encuentras frente a la maternidad desapegada es esa especie de maternidad felpudo y pues no te encaja tampoco, ¿no? Entonces yo creo que mi clac fue de, oye, un momento, ¿no? O sea, algo nos están robando aquí por el camino, tiene que haber alguna manera de abordar esto que no sea ni el niño estorba, duerme loco en el STV, ni los niños es que si duermen, no hay ningún problema, siempre han dormido así, coño, no hay ningún problema, hay un problema de popón con cómo duermen los niños. Que no digo que el problema sea de los niños, no es un problema médico, no es un problema fisiológico, probablemente sea así, pero es un problema. Y que te lo vendan como que no hay ningún problema, pues a mí me volvía muy loca. Y entonces yo creo que
por ahí. O sea, en realidad empezó con el tema del dormir, todo el mundo con eso, y a partir de ahí ya, pues, ya vas ampliando el foco y darte cuenta pues, de todo lo que no se habla de en torno a la maternidad, ¿no? todo lo que rodea, que no es esa especie de tú y tu bebé ahí solos, es lo que es tan importante y tan determinante y permite tantas lecturas y te evita o te permite más bien salir de esa especie de molde estrecho de maternidad, de solo hay esa maternidad entregadísima y no hay nada más y es así, ¿no? Bueno, hay muchas maneras de ser madre, muchas maneras de vivirlo, muchas maneras de afrontarlo, muchas maneras de dedicarte sin ser esa, exactamente, que eso tampoco tiene nada de malo si es la que te va, pero que no puede ser. Entonces yo creo que por ahí el libro encontró una especie de nicho, ¿no? O algo así, de eso, de gente que sí quería una maternidad entregada, pero no a ese punto de convertirla en un fenómeno, eso, la diada madre-hijo, ¿no? Que se hablaba todo el rato, también cada vez que voy a hablar la palabra diada ya me daba agobio. Sí, yo creo un poco, pues seguir también, sobre todo lo que consiguió es desculpabilizar mucho, ¿no? De por qué tu niño no dormía, por qué tu niño no comía, por qué tu niño no tal, que en este sentido, bueno, luego has traducido también allí en Azar, pero... Traducido, no, en realidad se lo hizo el prólogo. El prólogo, pero bueno, lo habrás... Sí. Que a mí me gustó mucho un relato, bueno, un capítulo del libro, ¿no? Que ella convoca un poco a las malas madres a reunirse, bueno, pues para poder entrar un poco en la realidad de la maternidad y en la realidad de la maternidad en las condiciones materiales de cada una de ellas y lo que se puede y lo que no se puede. Hablas en el libro de las consecuencias que acabas de nombrar, ¿no? Que habría tenido el haber entendido que la liberación de las mujeres pasaba por meter mujeres en el mercado laboral y revolver, ¿no? Esto podría haber producido una escisión identitaria tan profunda entre estar con pleno derecho en el ámbito público o condenarse al viejo modelo de la madre esposa si la decisión era tener hijos. Precisamente hace poco me comentaban, ¿no? que hubo un tiempo en el activismo feminista que no estaba bien visto este tema de la maternidad, ¿no? Sin embargo, llama la atención, a mí me llama la atención que había habido muchas reflexiones en torno a la maternidad como experiencia compleja desde el feminismo. En concreto, la obra que ha citado también Capisa, la de Nacemos de Mujer, de Adrienne Rich, es del año 78, y creo que no ha sido traducida al castellano hasta el 2019. A mí me llama mucho la atención. ¿Qué crees que le ha pasado al feminismo como activismo para que este no fuese un tema trascendental? Y si crees que hoy, con la propuesta de la economía feminista, de la interdependencia y de la vida en el centro, está suficientemente presente de este tema de las condiciones necesarias para la crianza. Bueno, es verdad que la maternidad y el feminismo han tenido unos caminos difíciles, ¿no? Ha habido ahí ciertos, como que fueran por dos lados y de vez en cuando se cruzaban, pero se volvían a separar, ¿no? El libro de Adrienne Rich, por ejemplo, yo creo que sí que hubo traducción antes, pero de editorial estaba descatalogado, yo me acuerdo de leerlo de biblioteca porque no se encontraba, hasta esta de Traficantes. Pues, o sea, tiene toda la lógica en realidad, ¿no? O sea, la maternidad era parte de un pack, del pack de esclava, ¿no? Entonces era difícil en un momento en el que tenías que luchar por tantas cosas que ahora nos parecen más, pues bastante más conseguidas y más obvias y que no hace falta darles vuelta ni pelearlas, pues supongo que era razonable como renunciar o rechazar toda esa parte de entrega, ¿no? Que lleva consigo la maternidad, ¿no? Y luego eso mezclado con una ideología general, no de maternidad, sino general, que es como la de la modernidad occidental, del individuo como un ser de verdad individual, ¿no? O sea, que vivimos en una sociedad que no solo económicamente y laboralmente nos trata como individuos, sino que ideológicamente o filosóficamente, si queréis, o éticamente,
tiene el individuo como puntal. Parece que el individuo es algo adulto desde el principio, o sea, todo lo que tiene que ver con vulnerabilidad, cuerpo, etcétera, queda completamente relegado. Todo, o sea, vas a Hobbes, ¿cómo se forma la sociedad? Pues con un montón de individuos que se ponen de acuerdo para que... A ver, estás contando Hobbes, ¿no? O sea, es loquísimo si lo piensas, ¿no? De olvidarte y arrinconar todo lo que tiene que ver con todo ese sistema de interdependencia que ha hecho falta a lo largo de los siglos para que sigamos aquí, ¿no? Como para que podamos llegar a adultos las personas. Entonces, esa especie de ideología ambiente de que somos individuos, que somos autónomos, que somos de uno en uno, mezclada con que todo lo otro, todo lo que tenía que ver con cuidar de bebés, iba en el pack de lo que no te permite ser ese individuo que accede a todo lo que se debe acceder y ser un individuo real, yo creo que impulsaba totalmente al feminismo a intentar olvidarse de la maternidad, ¿no? Obviamente es imposible olvidarse de la maternidad y entonces ahí empiezan como los roces, los chirridos, ¿no? Extraños, ¿no? Y hay corrientes. Lo que pasa es que ha habido mala suerte también, porque las feministas que hablaban más de maternidad, esto que se dio en llamar el feminismo de la diferencia y tal, que tienen aportaciones muy interesantes muchas veces, pero completamente incomprensibles en su mayor parte, porque era todo ese rollo del postestructuralismo francés, escribían de una manera y no, en fin, que cuando dices, ¡ah, coño! O sea, ¿qué era esto? Pero... O sea, que no consiguieron desarrollar un discurso medianamente accesible, comprensible, compartible, ni nada, ¿no? Andaban con un rollo muy teórico y muy abstracto. Entonces, bueno, pues eso, el feminismo básicamente ha sido antimaternal un montón de tiempo. Y luego, pues sí, había excepciones, yo que sé, Doris Lessing siempre ayudando la tal, y luego en los 70 empieza todo este asunto con Neil Lazarre, Adrienne Rich y Silvia Plath, como de poner en primer plano lo de la ambivalencia que decía Catisa, que a mí también parece como la palabra, ¿no? La palabra clave de todo lo que tiene que ver con maternidad y que ayuda un montón a comprender. Pero aún así sigue habiendo esa corriente antimaternal dentro del feminismo bastante fuerte, ¿no? Ya no hay o sea, ya no puedes ser una feminista que diga, no, es que, o sea, porque no es el momento, ¿no? No es el momento ideológico o el momento histórico en el que poder ser antimaternal de una manera muy clara. Pero sigue habiendo ahí esa especie de idea que tiene una base de realidad, ¿no? De que la maternidad te impide, ¿no? Te impide cosas. O sea, siempre lo digo, ¿no? Que se habla de cargas familiares, no de cargas laborales. Y ahí ya te están poniendo, ¿no? Totalmente Y entonces, claro, que hay cargas familiares, pues para conseguir la igualdad habrá que hacer que esas cargas familiares no sean tan cargantes y entonces, bueno, sí, ahí hay cosas razonabilísimas de reparto lógico entre géneros del cuidado, etcétera y tal, pero no deja de haber también una parte de vamos a compartimentar, apartar y que no estorbe, ¿no? Otra vez que no, que sigue habiendo ahí un rollo muy adultocéntrico dentro del feminismo que se refleja pues en muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, la manera de concebir los permisos iguales e intransferibles de maternidad y paternidad, pues estar más a favor, más en contra, pero ya ves que la manera de concebirlo es la maternidad es un palo que nos meten en la rueda a las mujeres en el mundo laboral. ¿Cómo podemos hacer que ese palo tal? Pues como no hay manera de quitárnosla del medio, ¿no? Y no hay todavía úteros artificiales, ni exterogestación, ni nada por el estilo, pues vamos a ponerle también un palo a los tíos a ver si así. O sea, que la manera de concebirlo es esa y es triste, ¿no? Porque también es eso, es lo que decíais antes vosotras también, ¿no? Lo de todo lo que se pierde en los hombres, ¿no? Todo lo que se han perdido. Claro, ¿por qué se lo siguen perdiendo? Pues porque como les han vendido también, es un privilegio perdérselo, ¿no? Madre mía, qué disparate, ¿no? Entonces, bueno, sigue existiendo ese feminismo antimaternal, sigue existiendo en frentes mucho más moderados, que a veces no se nota que son antimaternales, que tienen una explicación real, porque es verdad que de hecho la maternidad es un palo en la rueda de tu vida laboral, pero vamos a buscar la manera de que no sea un palo en la rueda, no vamos a poner un palo, en fin. Pero por otro lado tienes tu razón, no sé cómo lo has dicho, sí, que estamos en un momento de exactamente la vida en el centro, la vulnerabilidad, todo este rollo y tal. Hombre, es una excelente noticia y se está avanzando un montón, no, lo digo en serio. Lo digo en serio. Hay un mogollón de avance, mogollón de conciencia nueva y demás,
pero sí que es verdad que también notas ahí un poco el documento de cuidados del ministerio, la vida que me da el centro, y por lo tanto, cualquier otra cosa, ¿no? O sea, como que se ha convertido también un poco en el lema, en el tal, que se vacía un poquito. Cuidados, ¿no? La palabra cuidados. Es una inflación de la palabra cuidados por todos lados, que es loquísimo también. En Madrid, en el metro, cuando se empezó como a usar más después del confinamiento, había carteles por todos lados que ponía Metro de Madrid te cuida. Cuidar este sitio atroz. Vamos como sardinas en lata con la mascarilla cuando todavía no estaba muy claro que era aquello y todo. Y ay, por Dios, de Madrid te cuida, era como muy absurdo, ¿no? Entonces yo creo que estamos ahí en un momento muy interesante, ¿no? Y que yo creo que es eso que necesitamos, que es muy complicado, porque es verdad que tú intentas defender una idea de maternidad un poco entregada, un poco cosa que tenga esa parte de intensidad, que no quieras mutilar la experiencia materna, que no quieras compartimentarla, que no quieras apartarla de tu vida, y es muy difícil que eso no te lleve a que parezca que estás defendiendo un poco el modelo de madre ideal que a todas nos agobia, nos espanta y nos pesa y no queremos defenderlo. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué es tan difícil? Porque eso, por el tema de la ambivalencia y porque es un discurso imposible en una frase, porque es una cosa ahí como súper de orfebre, ¿no? Entonces es muy complicado cuando estás poniendo políticas públicas o cuando estás pensando o cuando estás debatiendo con alguien que está en otro tema, ¿no? Entonces, pues sí, pero creo que es verdad que es un momento muy interesante, yo creo, y que quizá creo yo que toca políticamente incluso ponerse del lado de reivindicar el valor de los cuidados más y incluso la posible carga de gratificación que puedan tener los cuidados, etcétera, porque me parece que todavía estamos en el momento en el que las feministas normalmente estamos más en el lado de la carga familiar y lo gratificante es el empleo, ¿no? Entonces, por contrapesar, diría un poco más por ese lado. Sí, a este respecto no te había, pero te he oído, ¿no? En alguna ocasión hablar del tema del permiso de paternidad, igual intransferible, y unir un poco a este tema de la dejación o de no haber podido enfrentar este tema de la maternidad suficientemente por parte del feminismo. A mí me parece como muy interesante alguna vez que te he escuchado, ¿no? Decir que quizá cómo ha pasado este debate tan rápido, ha sido tan fácil este tema, relativamente fácil este tema de los permisos de paternidad, y sin embargo las mujeres hay veces que hay unos debates desde los expertos un poco absurdos sobre cuándo destetar o no destetar, cuando en realidad hay una baja por maternidad, un permiso de maternidad que acaba cuando acaba, y que si te tienes que incorporar al trabajo en una ciudad, en un entorno urbano donde tu trabajo está, por ejemplo, a media hora de donde resides, la pretensión de mantener la lactancia materna más allá del permiso de maternidad es una absoluta irrealidad y es abocarte de nuevo, ¿no? A la culpa. No sé, si te parece un poco que en este momento, ¿no? que estábamos hablando un poco de poner el tema de la vulnerabilidad de la vida y de los cuidados en el centro, también es un momento de reivindicar otras medidas, criticas mucho, ¿no? El término de conciliación, pero otras medidas de crianza y de sostén de la crianza para las mujeres o para quienes ejercen la maternidad. Sí, yo entiendo que es difícil, es polémico y es complicadísimo, seguro, ¿no? En términos de políticas públicas, pero me parece difícil de entender, ¿no? Para muchísimas mujeres que llevamos años y años y años y años pidiendo una permiso de maternidad un poco más largo, ¿no? Que los bebés de 16 semanas están todavía en medio de hacer, que nos parece pronto para dejarlos y demás, que no tiene nada que ver con una pareja igualitaria o no igualitaria, aparte de que el número de mujeres que tienen un bebé sin tener una pareja crece y crece y crece muchísimo, ¿no? Entonces fingir que todos son parejas, que el único problema es que el marido se está escaqueando, pues es una manera, un punto de partida lamentable, ¿no? Para hacer una política pública. Entonces, o sea, es verdad que es complicado, ¿no? Porque de hecho es complicado. Pero es curioso porque, bueno, o sea, para empezar, nadie pide nada al mercado laboral, ¿no?
las empresas están ahí como lo, es que esto es lo que es, ¿no? Es como si fuera el suelo y ya intentamos aquí, también habrá que pedir ahí implicación, ¿no? Aunque es verdad que la estructura empresarial en España no ayuda porque es todo pymes y las pymes pues lo tienen muy fastidiado, soy tres, a ver quién cubre la baja de esta señora, ¿no? En fin, es complicado. Pero yo creo que sí, o sea que hace falta escuchar un poco más las reivindicaciones de las personas que de hecho están cuidando, que son una inmensa mayoría mujeres, ¿no? Y que fingir que vamos a conseguir la igualdad por una especie de atajo que no es complicado. O sea, me parece que dar la ocasión de implicarte en el cuidado es importante y por eso los permisos de paternidad largos a mí me parecen bien orientados por eso, porque o sea, y aparte también en términos de derecho. Un padre me ha implicado tener 2 semanas realmente es un insulto, ¿no? Pero que eso conviva con esa especie de eso, de menosprecio, ¿no? Por la experiencia corporal, porque tu baja de 16 semanas no es solo para cuidar de la criatura, es para recuperarte de un montón de procesos fisiológicos infernales, ¿no? Y luego todo el melonazo de cuidar que viene después, ¿no? Porque no, el cuidado, estamos todo el rato hablando de los bebés, pero como si los niños luego de repente ya no, o como si nuestros ancianos padres se cuidaran solos. Entonces, habrá 1000 maneras de conseguir repartir y intervenir en el reparto de cuidados que no tengan que pasar por permiso de lactancia para el padre y para la madre, 16 semanas para el padre y 16 semanas para la madre. Y me va a tapar, ¿no? Tiene que haber alguna manera, ¿no? De reconocer una realidad que está ahí, que la vivimos todas muy corporal y demás, que no pase todo. No sé si te he contestado. Sí, por ahí va un poco la reflexión. Bueno, te voy a hacer esta pregunta, ¿no? Sobre el tema de la autorrealización con la maternidad. Voy a lanzar un poco a ver si entre las dos. Bueno, es muy interesante que en el libro también desvelas las contradicciones con la cultura del hiperconsumismo a las que te enfrenta la maternidad y la crianza. En estas sociedades hiperconsumistas en las que vivimos, las identidades se sujetarían más en cómo deseamos y disfrutamos de lo que queremos que en los compromisos, que es una palabra que aparece mucho, ¿no? Que los compromisos y lazos sociales que tenemos. Y mi pregunta era, ¿qué consecuencias crees que tiene este idealizar la maternidad y la crianza como una experiencia para la autorrealización en las propias madres y en las criaturas? O sea, el hecho de la maternidad como objeto, ¿no? O sea, tener un hijo, no criar, sino el hecho de voy a tener un hijo para realizarme, esto me va a realizar, me va a traer, bueno, no sé. Claro, o sea, sí, yo creo que o sea, en el libro le di muchas vueltas, es verdad que es un tema que luego lo he ido dejando un poco, pero le di muchas vueltas a esa idea, ¿no? De que lo que nos construye como individuos cada vez más pues son nuestros gustos musicales, nuestro no sé qué, o sea, que como jóvenes tenemos una manera de construir nuestra identidad muy basada en el consumo, ¿no? Quieras que, o sea, no porque seamos idiotas, sino porque nos lo han metido por las venas, ¿no? Entonces es verdad que que la maternidad es como lo más alejado del mundo de eso, ¿no? Por eso en parte la maternidad también produce esa soledad tan bestia, porque todo lo que antes te definía, todo lo que antes te vinculaba con tus amistades, con tu tal, se hace casi imposible, ¿no? Cuando tienes un bebé que cuidar, entonces te sientes como súper con todas las anclas cortadas, ¿no? Y además solo hay que... Y entonces hay una parte, ¿no? de posibilidad de maternidad, ¿no? que es la que en cierto modo se vende, ¿no? Que es la de, o sea, cuando en una empresa alguien dice, no, es que yo como tengo a mi niño tengo que salir y un imbécil te dice, yo también tengo vida rica, ¿no? Como ya tú tienes tu hijo, pero tengo gimnasio, ¿no? Cada uno tiene su movida, ¿no? Entonces esto que pasa, pasa y es increíble, pero pasa, ¿no? Mira, me acabo de acordar, porque esto lo había hablado hace tiempo y me acuerdo que una anécdota que lo hace mucho que no me acordaba de ella, pero que fue muy bestial cuando el 15M, cuando después de las primeras asambleas que hubo en Sol, la cosa se descentralizó y hubo asambleas en los diferentes barrios y demás. En la de mi barrio, uno de los primeros puntos del orden del día era decidir si las asambleas se mantenían los domingos a las 12 o si era mejor en otro momento o algo así. Y entonces alguien propuso
hacerlas, no me acuerdo si el sábado, bueno, los sábados a las 12, o sea, le propuso hacerlas el sábado a las 8 de la tarde, ¿no? Y entonces yo dije algo así como que era muy mala hora para toda la gente que tenía responsabilidades de cuidado, ¿no? La gente que cuida niños o cosas, que era muy mala hora a las 8 de la tarde. Y entonces un chaval dijo, bueno, y para los que salimos por ahí por la noche, las 12 de la mañana es muy mala hora también. Y yo dije, vale, pues muy guay, ¿sabes? En fin. Entonces, pero claro, hemos llegado a esto realmente, ¿no? Cada uno tiene sus gustos, cada uno tiene su manera, cada uno se organiza la vida como quiere, cada uno encaja lo que quiere, si no quieres líos con los niños, pues no los tengas. Y entonces, de lo que creo que tú me querías preguntar un poco es de cómo a veces las propias madres creemos que podemos vivir la maternidad también en ese carril, ¿no? De, pues ya he ido a Tailandia, ya he hecho pilates, pues ahora voy a tener un niño y ya, ¿no? para seguir desarrollando mi personalidad o algo así, ¿no? Y entonces, que está bien, ¿eh? O sea, que los motivos más tontos para tener hijos luego las cosas salen bien, ¿eh? que muchas veces salen bien. Pero que es verdad que no encaja, ¿no? Que no encaja y que la maternidad como elemento de autorrealización, aunque es súper, en mi opinión, puede ser un excelente elemento de autorrealización, no encaja cuando te lo planteas así, ¿no? Y se convierte fácilmente en el reverso, ¿no? En una maternidad muy sufriente porque lo que te estorban un montón, ¿no? Y si duermes mal, pues ya el resto de la autorrealización como que se te desmorona un poco. Y para las criaturas también, pues eso, cuando eso se convierte como en como en una especie de proyecto de vida, de que los niños míos sean así o asá, ¿no? También, pues tiene ahí todo ese rollo, pero bueno, eso, que hay motivos tontos para tener hijos de muchos, casi todos. Sí, un poco igual desde el ámbito, ¿no? De quienes nos toca trabajar, ¿no? Hay veces que, bueno, sobre todo también quienes trabajan con infancia y estén aquí, pues yo creo que hay un fenómeno a veces de hiperdiagnosis, ¿no? No me quiero meter donde no ocurro, pero de hiperdiagnosis a veces de un montón de problemáticas con las criaturas, ¿no? Con las criaturas que molestan, las criaturas conflictivas, las criaturas... Y bueno, sin más, ¿no? Hay veces que... Bueno, hay veces no, muchas veces personalmente creo que tiene que ver con que tener un hijo, pues, o tener una hija, pues no es la foto ni el paseo con el bugabú, ni el... Ya, pero que aunque no lo hayas tenido pensando que iba a ser eso, te puede pasar eso. Al final. Sí, te pasa eso. Da igual lo que pasa, porque si tienes un curro súper absorbente, si tu marido no pega para el agua en casa, no sé qué, es que al final el niño es un estorbo tan monumental que crees que le pasa algo al niño, porque además tampoco conoces a otros niños, ¿no? Y no calla, ¿no? O sea, ¿para qué no? O sea, que todo conspira para que esas cosas acaben pasando. Sí. Aunque no seas una... Sí. Bueno, yo esto lo faría un poco también entre, ¿no? Todo el deseo de hijos e hijas, de padres y madres en general. Bueno, otra de las contradicciones, ¿no? Que desvelas en el libro es la de los supuestos expertos. A mí me parecía paradójico cuando leía que, viniendo la palabra experto de experiencia, dos de los más nombrados sean precisamente dos hombres, que son Stevie y Carlos Gómez. González, no lo he leído, a Carlos González. A Stevie sí, solo lo he leído. ¿Crees que, y la pregunta era si creías que puede tener que ver, a ver, yo aquí lo que me venía a la cabeza era un poco, no sé si algunas habéis leído a Silvia Federici, todo el tema de la caza de brujas, todo el tema de la interiorización, ¿no? De la normatividad, del patriarcado en nuestro interior, ¿no? Y a mí me impactó mucho un capitulito del libro que habla del significado de la palabra gossip en inglés, que es una palabra que empezó siendo comadrería, que es una palabra que se ha perdido absolutamente en los últimos tiempos, ya no se habla de comadrería, que sería lo que tiene que ver, pues, con la sabiduría de la experiencia del cuerpo, la experiencia de la vida, la experiencia de la crianza, y el compartir esas experiencias, pues como tú comentas un poco en el libro, dónde está mi tribu y la experiencia que tienes cuando te vas al pueblo y tienes una madre que agarra al crío, el primo, no sé qué, me echo la siesta, o sea, que tampoco es que sea todo, hay gente ya se convierte todo en súper fácil, pero desde luego que se comparte y que pues igual no harían falta irte hasta el otro lado de la ciudad para ir a un grupo de lactancia porque no te coge la teta al niño cuando eres primeriza, igual si tienes la abuela, la tía, la madre
y reconoces esos saberes que cuando vas al pediatra te dicen ni caso a las abuelas, ni caso a las tías, yo eso lo recuerdo como que era un consejo, o sea, no hagáis caso a otras mujeres, ese era el consejo en los pediatras, en algunos pediatras. Entonces, bueno, con este tema de la experticia, ¿no? de los profesionales, y este tema de la palabra gossip, que como os decía empezó significando comadre para acabar significando cotilla, de manera muy despectiva. Hubo un aparato de tortura horroroso que se ponía a las mujeres que compartían su saber, que consistía en un aparato que se metía en la boca, de manera que si hablabas te hacía cortes en la lengua. Esto se ha infringido a las mujeres y ha habido una tortura y una censura activa que me parece que hemos pasado de puntillas, ¿no? Los historiadores y historiadoras por esta historia, ¿no? La sabiduría y la experticia de las mujeres ha sido absolutamente censurada históricamente. Entonces, bueno, todo esto porque como que me apetece siempre... Porque como para mí fue tan revelador decir, por eso el pediatra me dice que no haga caso de mi madre, por esto el pediatra, ¿no? Por aquello también. Entonces, la pregunta con respecto a los expertos también es si crees que puede tener que ver este tema de que entren los expertos estén tan presentes con que las mujeres seguimos estando censuradas o autocensuradas a la hora de hablar de nuestras experiencias maternales, de darles valor, de compartirlas y de hacernos escuchar, generando espacios de comadrería entre nosotras. O sea, es verdad que lo de los expertos es un fenómeno muy de este siglo, bueno, del siglo XX y es en todos los ámbitos, ¿no? Como que cada vez más campos del saber son más acotavitos, o sea, que se mezclan un montón de dinámicas ahí, ¿no? de la especialización de los saberes, de sacarle rendimiento a los saberes, ¿no? Y de que todo esté, no, tienes que tener tu título porque si no eres un entusiasta, y como los médicos van pegándose con un cacho que antes era más de la marrona, hay un montón de cosas que son patriarcado en parte, pero también son otras muchas dinámicas, ¿no? De la modernización. Y los expertos en un momento de desconcierto total, como el que nos encontramos muchas madres modernas, pues pueden tener su papel, pueden jugar su papel, pero realmente, por otro lado, es verdad que es un papel muy deslucido comparado con el que podría jugar una comunidad sabia, ¿no? de mujeres que saben, que han criado, que saben contarte las cosas bien, ¿no? Yo me acuerdo, mi madre, que es muy mayor, porque es la pequeña de un montón de hermanos, tiene 87 años, tuvo 7 hijos y no consiguió dar teta a ninguno más de 2 meses. Su padre se le ha dado teta a todos sus hijos bastante, de hecho mucho tiempo, y decía mi madre que a ella la convenció su ginecólogo de que ella no tenía leche. ¿Cómo puedes dejarte convencer después de haber tú, sabes, tenido un montón de hermanas, venir de un pueblo donde has visto todo el rato? Pero claro, era un momento en el que se tenía respeto con los enfermos, con los expertos, era muy exagerado, ¿no? Y no me acuerdo que me contaba de pastillas que llegaban para no sé qué, mil movidas, pero no consiguió eso. Y claro, luego mi madre flipaba con las propias hijas dando teta a niños que engordaban y crecían y milagro, mamá. Entonces, yo creo que en nuestras generaciones estamos un pelín mejor preparadas para no dejar de comer el tarro tanto con los expertos. Me acuerdo que vi una vez una estadística de mentir en el pediatra y era brutal, o sea, todo el mundo así, ¿duermes solos? Y ya era sí, el solito, o sea, que todo el mundo con problemas monumentales en el pediatra, ¿no? Y para que no, es verdad, para que no te coman la oreja, porque si no, entonces, creo que, bueno, estamos un poco mejor preparadas, pero a cambio es verdad que nos falta por eso, que reconstruir tu tribu es muy difícil, o sea, que destruirla es muy fácil, que eso es lo malo, ¿no? Que son como cualquier tipo de institucionalidad, digamos, de la sociedad, destruirla es muy fácil, ¿no? Entonces tú estropeas, pones una carretera que parte un barrio en dos y el barrio a los pocos años ya no se habla de teléfonos de Y en cambio reconstruir siempre es muy difícil, más si no cambian los mimbres, ¿no? Si sigue siendo todo uno individualista, con ciudades grandes, transportes incómodos, urbanismo hostil,
y todos los miembros son los mismos que estropearon la comunidad, reconstruir comunidad es muy difícil, ¿no? Pero es verdad que es muy distinto. Yo no sé si alguna vez habéis aprendido a cocinar algo con alguien, ¿no? Es muy diferente de ver una receta solo, ¿no? De que te den una receta. Y eso va a ser así, y en el campo de la crianza muchísimo más, ¿no? Y encima en el campo de la crianza hay un montón de reivindicaciones como cientifistas, ¿no? No, es que esto es así porque la ciencia es así relativamente, ¿no? Escribir todo el morro del mundo se saca de la chistera, hay unas estadísticas y unas cosas, unas teorías, ¿no? Realmente descabelladas, pero del otro lado también, ¿no? También se sacan estadísticas absurdas, ¿no? Y yo qué sé, pues eso, que dar teta es mejor porque, fíjate, hasta 2 puntos de cociente intelectual del bebé. ¿Qué estás contando? No puede tener nada que ver. Y yo ahí siempre intento como que defender, incluso cuando los expertos dicen cosas que coinciden con lo que a ti te pide el cuerpo, que da igual, ¿no? O sea, que mejor no darles mucha bola a los expertos, porque sus motivos y sus maneras de transmitir la misma cosa te dejan como más desarmado, ¿no? O sea, no es lo mismo aprenderlo eso de una amiga, de una vecina, de una madre, de tal, que aprenderlo de alguien que se pone en una posición tan desde arriba, y ese tipo de, o sea, incluso aunque sea un mismo consejo de crianza, por ejemplo, cuando viene desde arriba te deja a ti más desangelado, más desarmado, más infantilizado, más inútil, ¿no? Pero que reconozco la utilidad, ¿no? En un momento como este, que mucha gente eso no tiene ni idea de qué hacer con su bebé, lo que hace el bebé, pero que es una pena en el otro cauce de conocimiento. Bueno, la penúltima pregunta, creo, o la última ya para dejar tiempo. Parece que el ideal que se impone a las mujeres, una vez que ya tienes criaturas y te reincorporas al mercado laboral después de una exigua baja, es el siguiente: trabaja como si no tuvieras hijos y cuida a tus criaturas como si no trabajases. Este tiene un efecto de sentimiento de fracaso en todos lados, porque tal y como tú cuentas, y porque tal y como todo el mundo sabe, es absolutamente imposible. No puedes criar hijos como si no trabajases, si trabajas, y no puedes trabajar como si no tuvieses criaturas si lo haces. Entonces, la pregunta también es, ¿dónde crees en ese tema de tejer comunidad, ¿no? Y que hablábamos también en la introducción? Ante esta realidad, ¿no? ¿Dónde crees que tenemos que empezar a señalar y pedir responsabilidades para dejar de estar atenazadas por ideales imposibles? Hemos hablado, ¿no? Y han hablado Katisha y Marga. Los hombres y, bueno, no solamente los hombres, ¿no? Bueno, quienes hacen dejación de sus responsabilidades, porque yo aquí metería a los hombres y se me olvidó porque no da tiempo a preguntarte todo, pero me gustaría nombrar que muchas mujeres están pudiendo trabajar como si no tuviesen hijos y criar como si no tuviesen trabajo, porque hay una señora en su casa, seguramente extranjera, que a su vez igual ha dejado a sus hijos en el país de origen encargándose de las tareas de cuidado, ¿no? Entonces, eso, ¿no? ¿A quién señalamos? A quienes hacen dejación de sus responsabilidades, al Estado, que reparte precariedad, un poco en la línea de la pregunta que te hacía antes sobre los permisos de paternidad y maternidad, o como tú decías tanto antes, al mercado laboral, que absolutamente es deshumanizador, precarizador y bueno, deshumanizador, y mira para otro lado y no ve personas más allá del beneficio que reporta. Yo creo que hay que señalar a los tres a la vez, es imposible focalizarlo en uno o en otro, ¿no? O sea, me parece que avanzamos obviamente en el reparto entre géneros, ¿no? Y que los hombres cada vez aportan o asumen más lo que les corresponde, pero realmente avanzamos quizá un poco más despacio de lo que yo misma me había imaginado que iba a ser más rápido, ¿no? Y siempre destacaba lo que se ha avanzado, y muchas veces lo he hecho, ¿no? Me acuerdo de una encuesta de uso del tiempo del año 80 y algo, no me acuerdo qué año era, y el porcentaje de hombres que se levantaban alguna vez por la noche a atender un llanto era 0, el porcentaje de hombres que llevaban alguna vez, ni siquiera al pediatra sus hijos, era 0,
y igual 80 y algo tampoco es que sea hace 1000 años, ¿no? Pero ha pasado tiempo y ahora siguen siendo las mujeres mayoritariamente las que atienden los llantos nocturnos y las que llevan los niños al pediatra, pero ya hay una proporción importante, ¿no? De gente que no puede responder yo, ¿no? Entonces es verdad que se avanza, pero es verdad que se avanza despacio. O sea que la parte de la corresponsabilidad hay que darle caña, hay que darle mucha caña, y no sé exactamente cómo se consigue, o sea, por muchas vías a la vez, ¿no? Por políticas públicas, por reforma del mercado laboral también se incide en la corresponsabilidad, por cosas de educación, ¿no? O sea, yo creo que por ejemplo, hemos hecho muchísimo énfasis en conseguir que las niñas entiendan que todo ese abanico de opciones está a su disposición, ¿no? Y que pueden ser lo que les dé la gana. Todavía queda por hacer y está genial seguir insistiendo, etcétera y tal, pero no se está haciendo el esfuerzo, yo creo, adecuado para hacer entender a los niños que todo el abanico está a su disposición, que ellos también pueden ser la maestra, que ellos también pueden ser la pediatra, que ellos también pueden ser la mamá, ¿no? Yo creo que hay todavía mucho trabajo por hacer con los niños, como de alguna manera se supone que lo que ellos quieren es lo bueno y nosotros tenemos lo malo, todo el esfuerzo está hecho en hacernos ver que nosotros también podemos tener lo bueno, y a nadie les hace ver que ellos también pueden tener eso otro y que encima que tampoco era malo, ¿no? Que resulta que en realidad era guay y que lo están perdiendo, ¿no? Y yo creo que hay mucho trabajo ahí educativo por hacer. Y luego me parece de cajón que el Estado y el mercado laboral tienen que asumir ahí mucho. O sea, en el caso del Estado, por ejemplo, a mí me parece evidente que hay que luchar como sea por reducción de jornada laboral, ¿no? Reducción generalizada. Por eso decías tú que yo a veces era muy crítica con la idea de conciliación, y no es tanto con las políticas de conciliación, a mí me han salvado la vida prácticamente, ¿no? Pero está genial que existan. Pero es verdad que mientras sea esa especie de parche específico para situaciones específicas, como si fueran eso, cositas raras que pasan en el mercado laboral, pues no van a tener todo el efecto que deberían, y que es fundamental acompañarlas, no digo borrarlas, me parece importante que haya diferenciación, porque un trabajador que tiene unas realidades, otro que no las tiene, pero me parece que es muy importante conseguir que todo el mundo, toda la masa de trabajadores y trabajadoras trabajen menos cantidad de horas, porque si no, va a haber manera de arrancar las migajas, o sea, con las migajas no vamos a ningún lado. Y ahora me parece de cajón, es que la jornada laboral de 40 horas es de en España era en 1912 o algo así, o 1906, o sea, llevamos más de 100 años con una jornada laboral de 40 horas. Todos los avances tecnológicos, todo lo que quieras, todo lo que quieras, toda la incorporación de más mujeres en el mercado laboral, por fuerza esto tendría que resultar en una jornada laboral más corta, por fuercísima, vaya, es que no hay vuelta de hoja, ¿no? Y es una pena porque no hay, o sea, incluso dentro de los sectores como crítico, izquierda, no hay ahí el consenso suficiente, ¿no? Los sindicatos, por ejemplo, son muy reacios. ¿Por qué? La verdad, un tema que me desconcierta. En Alemania, por ejemplo, el IG Metall, que es el sindicato gordo de trabajadores, y además como de trabajadores de mono azul, de esto, o trabajadores, ¿no? De la ética del trabajador, ha pedido mogollón de veces la reducción de la jornada laboral por motivos de conciliación, ¿no? Para el general, para todo el trabajo alemana. Entonces, me parece que por ahí hay que ir a saco, ¿no? Con la reducción de jornada laboral como sea, con la desvinculación, que parece que no afecta tanto, pero yo creo que también afecta mucho, de los derechos de lo laboral. O sea, casi todos nuestros derechos más útiles están vinculados al mercado laboral, ¿no? Tu pensión de jubilación es porque primero has trabajado, tu baja de maternidad o tu maternidad remunerada es porque has trabajado, todo, ¿no? Todo es así, y un porcentaje inmenso del gasto social en España, bastante mayor que en otros países de nuestros entornos, es gasto social vinculado a prestaciones vinculadas a lo laboral, ¿no? Y en cambio el gasto social desvinculado a lo laboral lo tenemos bajísimo, por eso nuestros índices de pobreza son tan altos respecto a otros países europeos que tienen una economía similar. Entonces yo creo que es muy importante luchar también por ahí, ¿no? O sea, que no puede ser que haya esos dos carriles, ¿no? Y que la única manera de acceder a derechos y a un poco de bienestar sea pasar a saco por el mercado laboral, y con un mercado laboral formal que encima no funciona, ¿no? Porque no funciona, no hay trabajo para todos, ni mucho menos trabajo formal de 40 horas con contrato para todos. Así que es fundamental hacer otras cosas que pueden ser desde renta básica hasta rentas mínimas bien montadas, hasta, hay muchas maneras, ¿no? Y me parece que por ahí es un camino también muy importante. Y luego respecto al mercado laboral,
es lo que decía antes, que es verdad que es muy complicado porque España es un país lleno de pymes y de, no sé cómo las llaman, mini empresas o algo así, o sea, que no me acuerdo, me acuerdo de hacer mirar estadísticas y que es un desastre para los números, pero era brutal la cantidad de empresas que tenían 3 o menos empleados, ¿no? O sea, que la típica frutería que ha abierto, no sé qué, de franquicia, que ahora de repente tal, eso es gente que trabaja, no 40, trabaja 100 horas con su mujer, o la mujer y el cuñado, no sé qué tal, que ahí realmente, ¿cómo les vas a pedir a ese tipo de estructura de mierda, con perdón, ningún esfuerzo? Es muy difícil, ¿no? Entonces, probablemente haya que ir por la parte de grande empresa, ¿no? Y se generará por el camino una especie de doble carril, ¿sabéis? ¿No? De trabajadores de gran empresa que a lo mejor tienen la jornada de 4 días y, ¿sabes? Pero es que no se me ocurre otra manera, ¿no? Más que eso, darle toda la vuelta a la economía para que la estructura empresarial no sea este puto que tenemos. Bueno, pues te preguntaría más cosas, pero voy a dejar al público que pregunte. Igual, un par de preguntas nada más, que sacáis que luego, después de que dialoguen Itziar Cantera y Sofía, va a haber otra oportunidad de preguntar, ¿vale? Pero si queréis hacer alguna pregunta ahora. Yo quería hacer 2 comentarios. Uno sobre las emociones en el puerperio y en concreto la rabia, ¿no? Porque habéis recomendado el libro de Adrienne Rich, yo lo estoy intentando leer en euskera, pero ya paso segura, en parte por la maternidad. Y me dio mucha paz encontrar ahí un relato de esa emoción de rabia, y pues en un momento ella dice que se siente como una Kali, una Medea, un monstruo, ¿no? O sea, hace ahí como un relato que agradecí mucho, ¿no? Y creo que es algo de lo que no se habla, me da pena, creo que Katisa ya no está, ¿no? Pero que no se habla y por ejemplo, bueno, mi vivencia que además fue bebé en el confinamiento, o sea, súper encerrada y atrapada y tal, y pues eso, tenía necesidad de expresar rabia pues de formas que yo nunca había hecho, pues tipo buscar un sitio yo sola para gritar, de una manera que nunca había gritado, o dar golpes o lo que fuera. Y mi pareja me decía, pues que me doy cuenta de que yo estaba preparada, o sea, yo sabía que podía ocurrir que tuvieras una depresión postparto, pero no estaba preparada para que expresases rabia, como que eso me ha pillado, y claro, y digo, yo tampoco, o sea, eso me llevó también a encontrar apoyo terapéutico y luego hablar con otras madres, ver que es una emoción que existe y que creo que está bastante escondida, ¿no? Y que conecta mucho con que se nos niega la expresión de la rabia a las mujeres en general. Entonces, claro, para mí el hecho de un momento de no puedo más pegar un puñetazo al sofá probablemente sea algo mucho más impactante que si un tío se viera en estas, ¿no? Bueno, eso es por una parte. Y por otra parte también, bueno, quería visibilizar el tema de la diversidad familiar, ¿no? Porque habéis aludido muchas veces a las relaciones heterosexuales en la crianza, la implicación de los hombres y tal. Entonces, bueno, pues mi familia es una familia boyera y creo que es interesante pues ver lo que ocurre en modelos tanto lesboparentales como monomarentales, por ejemplo, ¿no? Sin idealizar, o sea, como que da pistas de qué parte del sufrimiento de la maternidad tiene que ver con el malestar de género, con una relación desigual de poder, de falta de corresponsabilidad, y qué partes tiene que ver pues, con lo que dice Adrienne Rich, de que la propia experiencia es ambivalente y tal, ¿no? Y con lo que hablabais de la conciliación y así, yo vi un estudio en escandinavo, bueno, salió así en algún medio, de que cuando un hombre y una mujer son padres, normalmente se acentúa la brecha salarial entre ellos, porque el hombre pues implica, o sea, como que lo que quiere es ascender, porque su mandato es ser cabeza de familia y poner pasta, y la mujer pues se empobrece, ¿no? Y decía que a las lesbianas no nos pasa esto. Como que entre nosotras no hay brecha salarial porque las dos como que nos acogemos a medidas de conciliación. Claro, lo que no decían es que al menos aquí lo que yo conozco es que las dos nos empobrecemos muy igualitariamente. Entonces, bueno, pues como también despertar el interés, porque los relatos, por ejemplo, bueno, ya termino con esto, me invitaron a participar en un libro sobre la psicología del embarazo, un poco como cuota lésbica, pero todo el libro estaba planteado pues, desde la premisa de no, figura materna, figura paterna, que la figura paterna a veces es una mujer y ahí no cambia gran cosa. Entonces, no es ni eso, ni vernos como unicornios en los que de repente todo funciona bien, porque también hay sufrimiento y también hay desequilibrios y
y locura incluso. No, me encanta lo que dices porque o sea, yo creo que es básico que cualquier política pública, o sea, es verdad que hay que entender que las políticas públicas de alguna manera favorecen o no un modelo de familia. Es imposible poner una política pública neutra respecto al tipo de familia que favorece, ¿no? Entonces, a mí lo que me explicaban siempre las defensoras de los permisos de paternidad iguales e intransferibles era: no podemos seguir en un estado moderno, bla, 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 seguir favoreciendo el modelo familiar de padre proveedor y madre cuidadora, ¿no? Y eso es imposible, por lo tanto no puede haber no sé qué, pues tienen que ser iguales, la declaración conjunta de renta debería estar prohibida, debería ser siempre individual, los derechos individuales, bla, 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 bla. Y eso en parte lo entiendo, pero lo que les decía es que esto hubiera tenido sentido si lo hubierais montado en el año 78, ¿sabes? Pero ahora que tenemos toda la diversidad familiar que tenemos, o sea, estáis otra vez montando un modelo de familia como las políticas familiares completamente alejado de la realidad, ¿no? Entonces yo creo que el truco siempre es pensar en madres solteras, ¿no? O sea, en familia, en hogar monoparental, no con la idea de fomentarlo, sino con la idea de permitir que ese tipo de hogar, que es creciente, pueda sobrevivir dignamente, y al mismo tiempo creo que da más libertad a que alrededor de eso se forme el hogar que se tenga que formar. Y a mí me gusta mucho el tema de las parejas de dos mujeres, porque cuando tú intentas explicar a veces que tu pareja es igualitaria y que tenéis un reparto perfecto de tareas y aún así se sufre un montón con no sé qué, y aún así no se llega, y aún así no te da tiempo, y aún así necesitas reducir jornada, te miran con cara de sí, tan igualitario no será, ¿no? A mí me ha pasado un mogollón de veces y dices, coño, que sí, que te lo procuro, que mi marido, y nadie se lo cree. Entonces cuando son dos tías digo, ay sí, mira, ¿ves? Con este ya no cabe duda, ¿no? No se puede dudar, bueno, o sea, sí se puede dudar, pero puede haber una que más baja que la otra, da igual, pero que es un modelo de familia que a mí me resulta muy útil siempre para hacer ver que incluso, o sea, que la panacea de la solución, de la corresponsabilidad no es la solución única y final, que si no hay además medidas estatales, medidas de mercado de trabajo y un montón de transformación social por el camino, sigue siendo súper difícil criar. Y en el tema ya además de rollo emocional me cuesta más entrar, porque siempre dudo si está vinculado totalmente a esa especie de soledad y encierro típico de la vida moderna, o si de verdad hay algo de verdad intrínseco en esa especie de revolución corporal, hormonal, tal. Ahí así que me pierdo totalmente si hay la gente que sepa más que yo del tema. Yo querría añadir una cosa en ese sentido del sufrimiento psíquico. Quiero decir que a mí creo que igual que el feminismo me ha ayudado muchísimo, y evidentemente la transformación social es necesaria, pero que hay una parte en el mundo intrapsíquico que no lo explica el feminismo solo. Creo que a lo que hacía referencia, quiero decir, a la rabia, al sufrimiento, a cuando alguien viene de sitios muy oscuros, donde hace poco una de cada 4 mujeres ha sufrido violencia física o sexual o trauma. Quiero decir que luego pensar que el tener un hijo te va a rescatar o te va a curar de todas tus heridas y de todas esas cicatrices, creo que también hay que ser como cautas. Quiero decir que creo que el sufrimiento psíquico también pues, sí, tiene su entidad, tiene su entidad, y hablando de, yo he visto psicosis puerperal en un hombre, así os lo digo, quiero decir que no tiene nada que ver con que tiene que ver, eso no tiene que ver con las hormonas ni con sino que también hay hombres que enloquecen, que también por otra causa, pero bueno, quiero decir que se puede enloquecer y lo vamos a dejar de momento aquí, ¿vale? Para que le dé tiempo también a Sofía y a Itxi de tener su diálogo, que además Sofía es psicóloga y parece que no, que se ha ido un poco la última pregunta. Sí, perfecto, gracias.